Ok, iniciamos. Vamos buscando en la palabra de Dios Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 22 al 36. Hoy vamos a ver toda esta parte. Juan 3, 22 al 36. Amén. Amén. Bueno, lo leemos todos juntos. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y los bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y que oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos por estos momentos, Padre, de estar aquí en el Atito, Señor. Gracias por reunirnos, por congregarnos, Señor, para venir a escuchar tu bendita palabra, Señor. Padre, habla a nuestros corazones, Señor, obra en nosotros, que tu palabra, Señor, sea ese alimento espiritual para nuestra vida, Señor, y ese crecimiento que todos anhelamos, Señor. Padre, obra en nosotros, Señor. Tu gracia que cambia los corazones, tu gracia que transforma el ser, Señor, nos lo haga hoy, Señor, y así Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas, Señor. Padre, te rogamos que tú obres en este momento, que tomes control de todas las situaciones, Señor, de tal manera que todos estemos atentos a tu palabra. Asimismo, Padre, me des sabiduría y gracia para dar todo esto. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Entonces, vamos a leer una vez más, no es cierto, ¿verdad? Vamos a ver esta parte, vamos a ir viéndolo versículo por versículo, ¿verdad? Y empieza Juan, después de decir, ¿verdad? Dice, después de esto, ¿después de qué? ¿Verdad? Después de que Jesús, fue a Jerusalén, ¿verdad? Y estuvo en Jerusalén, y en Jerusalén, ¿qué hizo en Jerusalén? Celebró la Pascua, ¿verdad? Una semana de celebración. ¿Qué más hizo en Jerusalén? Habló con Nicodemo. ¿Qué más hizo? La purificación del templo. La purificación del templo, ¿verdad? Entonces quiere decir que Jesús pasó un tiempo en Jerusalén, ¿verdad? Y después de hacer Jesús todas estas cosas, ¿verdad? De allí estar predicando el Evangelio, de haber hecho la purificación del templo, de haber celebrado la Pascua, de haber hablado personalmente con Nicodemo, Jesús decide que es tiempo de salir, ¿verdad? De esa región. Y de ir a abarcar, ¿se acuerdan? Y eso me hace sonar a las palabras de Jesús en Hechos 1:8, ¿no? Lo leemos, por favor.
Recibiréis poder cuando haya sobrevenido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Luego en dónde? Judea. En Judea. Y fíjense el relato de Juan, cómo va. Jesús entró a Jerusalén y predicó. Luego fue a las regiones de Judea. Y luego lo que vamos a ver en el siguiente capítulo 4, ¿a dónde fue Jesús? A Samaria. Entonces estamos viendo que Jesús, ¿verdad? ¿Cómo fue? Igual le mandó a sus discípulos, vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Jesús aquí está también mostrando mediante sus vidas, porque Jesús dice, ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas, ¿verdad? Entonces Jesús nos está dejando un ejemplo y Juan quiere dejar bien redactado esto, ¿verdad? Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. ¿Sí? Jesús fue solo con sus discípulos. ¿Cuáles? Muy probablemente los 6, ¿verdad? Que vimos, ¿sí? En Juan 1, perdón, al final de los capítulos, ¿verdad? La conversión de ellos. Muy probablemente esos 6 porque a lo mejor todavía no estaban los otros, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Sí? Y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Con quién estuvo Jesús? Con sus discípulos. Y entonces nosotros podemos ver que dice, y estuvo ahí con ellos. Aquí el griego tiene un significado bien especial, ¿verdad? Tiene un significado de que pasaron meses allí. Quizá un periodo, ¿verdad? De unos 6, 8 meses con ellos en esta parte, en esta región de Judea, ¿verdad? Jesús estuvo, pero la parte principal que queremos ahí, aunque gente venía a oír a Jesús, ¿verdad? En ese tiempo, porque dice bautizaba, ¿verdad? Venía a oír, Jesús utilizó ese tiempo para discipular a sus discípulos, para estar con ellos, para estar un rato de comunión y enseñarles así la palabra de Dios. Nosotros entonces tenemos que ver en cuenta que para Jesús era muy primordial la enseñanza hacia sus discípulos, ¿verdad? La enseñanza, ¿por qué? Porque ellos habrían de ser los que habrían de llevar después las buenas nuevas de salvación cuando Él se fuera de aquí, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos esta parte. Lo mismo sucede, ¿verdad? Cuando Jesús va con Lázaro, Marta y María, ¿verdad? Cuando Marta le dice, Señor, no te da que María esté, ¿verdad? Ahí nada más acostada junto a ti y yo acá desviviéndome y todo. Y que le dice, Marta, Marta, afanada estás, ¿verdad? Pero María ha escogido la mejor parte, la buena parte, la cual no le va a ser quitada. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, que hay un momento también, ¿verdad? Para el Señor, en el cual nosotros necesitamos estar escuchando la palabra del Señor y oyendo la palabra del Señor. ¿Sí? Jesús enseñó eso mediante su ejemplo, ¿verdad? Él inclusive de niño no empezó a predicar. ¿Qué hizo de niño? Estaba sometido a su papá, que era carpintero. ¿Y qué más? Y crecía en sabiduría, ¿verdad? Para con los hombres y para con Dios. Eso quiere decir que Jesús dedicó un tiempo para estudiar y para prepararse, ¿verdad? Jesús lleva eso a sus discípulos para que ellos también a su vez lo lleven a los otros. Pues ¿cuál fue el mandato? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Enseñándoles. ¿Que qué? Guarden Todas las cosas que os he que mandado. os he mandado, ¿verdad? Enseñándoles. Jesús dedicó un tiempo para enseñarle a ellos, ahora ellos tienen que enseñarle a otros, y así es la forma en que el cristianismo se va expandiendo. Por eso, ¿verdad? En la época de Juan, ya en sus últimos años, se cree que en el Imperio Romano habría más de 800,000 cristianos. Después de ser, ¿cuántos en el aposento alto? 120, ¿verdad? Llegaron a ser 800,000 en un periodo de 60 años. ¿Pero mediante qué? Mediante una reproducción, ¿verdad? De discípulos, esos enseñan a otros, esos enseñan a otros, y esos enseñan a otros, y entonces se va expandiendo la palabra de Dios y se va cumpliendo lo que Jesús nos dijo. Me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la vida. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos está mostrando aquí, ¿verdad? Nos está haciendo ver todo
cómo él fue trabajando, aún en su ministerio tan corto, él fue trabajando así, ¿verdad? Primordialmente dedicándole tiempo a sus discípulos para que fueran, ¿verdad?, bien enseñados y firmes. Es fundamental, hermanos, y aquí como lo vemos en el Señor sí le importaba la doctrina. No como muchos dicen, no, bueno, la doctrina no es tan importante. Lo importante es saber que Dios es amor. No, a Jesús sí le era prioritario la doctrina, tanto que le dedicó tiempo a sus apóstoles durante esos 3 años para enseñarles la doctrina, porque sí es importante, ¿sí? Y dice, y bautizaba Jesús. ¿Bautizaba Jesús? No, eran sus discípulos. Eran sus discípulos, ¿verdad? Así es. Y quizá aquí estamos viendo la transición entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano, ¿verdad? La transición, ¿sí?, donde llega a su plenitud cuando Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí es algo bien importante que nosotros tenemos que ver. Dice en el nombre, no en los nombres. Nosotros creemos en un Dios, es un solo Dios, en 3 personas, ¿sí? Bendita Trinidad, ¿sí? No es en los nombres, es en el nombre, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, que les decía que muy probablemente esta fue la transición que se fue dando. Pero dice la palabra de Dios que hubo un problema, o hubo un detallito que surgió ahí, entre los discípulos de Juan y los judíos, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Y los judíos. Bueno, literalmente la traducción es y el judío. Esta dice y un judío. Y un judío, ajá, puede ser, y un judío, ¿verdad? Entonces, aquí muy probablemente, ¿verdad?, habido sido la cuestión de que el judío muy probablemente era un seguidor de Jesús, muy probable. No nos lo afirma la Escritura, ¿verdad?, pero muy probablemente haya sido un seguidor de Jesús. Y el debate entre él y los discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad?, hubo un debate aquí, que lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Pero aquí hay un hecho importante, y quiero recalcarlo. El hecho de que Jesús no bautizara personalmente él a la gente, le hacía dar más relevancia que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista sí bautizaba personalmente a la gente. Jesús aquí no. Jesús es sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús estaba demostrando, ¿verdad?, que tenía una jerarquía más alta que Juan el Bautista. Tan solo en ese hecho Jesús estaba dando a denotar eso, ¿verdad?, que él era más grande que Juan el Bautista. Buenas, doña Carmelita, pásele. Pásele, siéntese. Y dice el versículo 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, ¿verdad? No se conoce exactamente esta ubicación, hermano. No se sabe a ciencia cierta dónde está esa parte que está hablando aquí la Escritura, ¿sí? Quizá lo más acertado es que estaba cerca de la intersección de Samaria, Perea y Decápolis, ¿sí?, a unos 12 kilómetros de Citópolis. En ese lugar existe un grupo de 7 manantiales, 7 manantiales en esa zona, a poca distancia de Galilea, en la zona norte. De tal manera que era una situación geográfica central que hacía que los habitantes de toda esa región pudieran llegar ahí. O sea, también Juan el Bautista era medio estratégico, no se iba tampoco a lugares donde la gente le fuera muy difícil el acceso, ¿no?, sino buscaba ser estratégico, ¿sí? Y dice aquí que había una gran cantidad de agua, ¿verdad? Había muchas aguas. Y como dije en la mañana, esto prueba de que el bautismo, aún el bautismo de Juan,
era por inmersión, sumersión, ¿verdad? O inmersión, ¿sí? No por aspersión, porque para aspersión no necesitamos que haya muchas aguas, ¿sí? Necesitamos poca agua, ¿sí? De tal manera entonces que el bautismo que realiza la Iglesia Católica y otras denominaciones, ¿verdad?, que es por aspersión, no es, el correcto es por inmersión, ¿verdad? Por eso Juan buscaba donde hubiera muchas aguas, muchas aguas. Entonces nosotros vemos aquí, y además Pablo también nos habla que el bautismo es una representación, ¿verdad?, de la obra de Cristo. Es decir, que nosotros morimos para nosotros y resucitamos a nueva vida. Amén. Amén. Eso es el simbolismo del bautismo. Juan, ¿qué bautismo predicaba Juan? Arrepentimiento. El de arrepentimiento, ¿verdad? El bautismo del arrepentimiento, ¿sí? De que teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Y como dije en la mañana, el Señor Jesucristo también predicó esto. Vamos a Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está, ¿verdad? Entonces Jesús también inicia su ministerio diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, arrepiéntate, ¿verdad? También Juan el Bautista inició predicando así: arrepiéntanse, arrepentíos, ¿verdad? Oh generación de víbora, ¿quién los enseñó a vivir de la vida venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Jesús dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, pero este tipo de predicación no solo termina en Juan el Bautista y en Jesús, sino también los apóstoles predicaron así. Hechos 2:38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está, ¿verdad? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense. Pedro otra vez estaba mandando llamar al arrepentimiento a la gente que lo está oyendo. Nuestra predicación tiene que estar basada evangelística en llamar a la gente a un arrepentimiento, ¿verdad? Amén. A un arrepentimiento, a que tienen que arrepentirse de su forma de vivir, arrepentirse de lo que están, de la rebeldía que tienen delante de Dios, ¿verdad? Por eso, la forma en que predicó Pedro, si nosotros leyéramos los versículos anteriores, provocó que los judíos que lo estaban oyendo dijeron: ¡no! ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces Pedro, que les dice: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y aquí quiero recalcar algo a diferencia de las iglesias pentecostales, ¿no? Dice: arrepiéntanse y bautícense. ¿Y qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu. ¿Cuándo lo vas a recibir? Cuando te arrepientes y crees. Como dice Pablo, ¿verdad? También. Que una vez que creímos, recibimos el Espíritu Santo. Cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es una acción inmediata, no necesitas que alguien ore por ti, ¿verdad? Y te imponga manos para que recibas el Espíritu Santo y empieces a hablar en lenguas como ellos dicen, ¿verdad? No, aquí Pedro lo está diciendo. Y eso que acaba de suceder, Pentecostés, ¿verdad? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y recibirán el don del Espíritu. ¿Sí? Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén, ¿verdad? Y el versículo 20, por favor. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ahí está, ¿verdad? Entonces, otra vez, la predicación: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados.
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El llamado al arrepentimiento hoy en día casi no existe en las predicaciones, ¿verdad? El llamado a que la gente entienda que es un pecador, ¿verdad? Tiene que entender que es un pecador, que está en enemistad con Dios, que Dios está airado con él, Dios está molesto con él y tiene que arrepentirse para salvarse. Hoy en día, ¿verdad? Esto es una de las predicaciones que casi no se escucha. No vamos a oír acerca de que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que ver eso para que entonces vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ya estamos oyendo hablar a Pedro, ¿verdad? En el tiempo, si lo denominamos como algunos quieren justificar su predicación, en el periodo de la gracia, ¿verdad? O en el periodo de la iglesia. Pedro está hablando dentro de ese periodo y está diciendo, tienen que arrepentirse, ¿verdad? Tienen que arrepentirse. Si no se arrepienten, no va a haber perdón. No va a haber perdón. Y entonces me pueden leer, por favor, Hechos 3:24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Dije Hechos, ¿no? No, perdón, Juan 3:24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Juan 3:24. Juan 3:24, ya leímos el 23, Juan 3, porque Juan no había sido un encarcelado. Dice, estaba bautizando Juan, ¿verdad? En esa zona. Dice, porque Juan no había sido encarcelado. ¿Por qué está diciendo esto Juan, el evangelista, verdad? ¿Por qué está diciendo esto del bautista? Porque Juan no había sido encarcelado. ¿Qué tenía que ver eso aquí? Bueno, cuando Juan escribe el evangelio, ya existían los otros tres. Ya existían los otros tres evangelios. Por lo tanto, Juan sabía que al leer este evangelio muchos ya hubieran leído los otros evangelios, ¿sí? Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 11 y 12. Mateo 4. 11 y 12. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ahí está. Entonces, aparentemente, cuando Jesús sale de la tentación, Juan es encarcelado. Pero, y muchos que estuvieran leyendo este evangelio tenían a lo mejor eso en sus mentes, que en cuanto Jesús salió de la tentación, fue Juan encarcelado. Pero no, hubo un periodo de tiempo entre la tentación de Jesús y el encarcelamiento de Juan. Y por eso Juan aquí especifica en el evangelio, Juan no había sido aún encarcelado. Juan no había sido aún encarcelado. Entonces quiere dar a resaltar eso, ¿verdad? Y quiere darnos a enseñar esa parte, ¿sí? Y el versículo 25, 26, ¿verdad? Que dice, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y un judío, que ya vimos que así debe ser, acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Cuál fue la larga discusión entre los discípulos y el judío? ¿Verdad? Decimos, muy probablemente ahora era a lo mejor la forma en que bautizaban los discípulos de Jesús con la forma en que bautizaban los discípulos de Juan. A lo mejor había una diferencia ahí y eso era el punto del debate, ¿verdad? Entonces, esto ocasionó, ¿verdad?, un recelo en los discípulos de Juan. A tal grado que estaban en esta confrontación, ¿verdad? ¿Qué hacen inmediatamente? Agarran y van a ver a Juan, ¿verdad? Y van a ver a Juan el Bautista, ¿sí? Quizá molestos, quizá resentidos, quizá no comprendidos se sentían, ¿verdad? Y vinieron a Juan, ¿verdad? Y le dijeron, oye,
de quien tú dijiste. Están bautizando más que tú. Pero fíjense el resentimiento tal que tienen que no nombran a Jesús por su nombre. El que tú dijiste. Mira, Juan, ese que tú le echaste porras, ese que tú hablaste bien de él, te está quitando toda la gente. Oye, Juan, nos estamos quedando solos y no te estás dando cuenta. Juan, reacciona. Por el amor de Dios, reacciona. ¿No te estás dando cuenta que nos estamos quedando sin gente? Oh, Juan, ¿por qué hiciste eso, Juan? ¿Por qué hiciste eso? Y yo al escribir esto meditaba en estas palabras, porque a veces también entra en cierta forma en mí, con lo que tengo que luchar, con mi carne también. ¿Cuánto no nos desesperamos cuando vemos que la gente se va? ¿Verdad? ¿Cuánto no nos desesperamos? Y nos alarmamos. O cuando no llegan. O cuando no llegan, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo está mal, ¿no? No sabemos que muchas cosas a veces es la voluntad del Señor, ¿verdad? Y mientras meditaba en esto, me recordó a las palabras del Señor Jesús. Vamos a Juan capítulo 6, versículos 64 al 70. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os dejo hasta el 70 días. Hasta el 70, sí. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús mismo sabía que había un traidor dentro de él. Pero imagínense a Jesús, la gente lo viene siguiendo, las multitudes, y de repente se empiezan ahí. Y quedan los 12 con él. Y les dice Jesús a los 12, ¿ustedes también quieren irse? No sabemos cómo se lo dijo Jesús, si amorosamente, tristemente, enojado, rogado, pero les dice, si ustedes también quieren irse, ¿qué? Váyanse. ¿Se acuerdan también en la otra ocasión, verdad? Cuando las multitudes también seguían a Jesús y los discípulos dicen, mira, Señor, la gente se nos va. Y dice la palabra que varios discípulos, ¿verdad?, que le seguían también, se fueron. Nosotros tenemos que ver esta parte. No solo Juan el Bautista sufrió esto en su ministerio, Jesús también lo sufrió varias veces. Hoy imagínense a Jesús entrando a Jerusalén en la entrada triunfal, donde varios decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a pocos días de eso, crucifícale. Es una realidad. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11 al 13. ¿1 del 11 al 13? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Verdad? Muchas veces tendemos a eso. Los discípulos de Juan querían defender a su maestro, ¿verdad? Y lo querían defender a toda costa, ¿verdad? Y a veces, como en Corinto, formamos grupitos para defender a ciertos, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que no. Aquí quiero hacer un hincapié porque muchos toman esto para decir que debemos de juntarnos con todas las iglesias que tienen denominación cristiana, ¿verdad? No.
Si nosotros analizamos, por ejemplo, dice, unos dicen ser, ¿de quién? De Pablo, sana doctrina. Otros, Apolo, de Apolos, sana doctrina. Otros, Cefa, o sea, Pedro, sana doctrina. Y otros de Cristo, sin lugar a dudas, sana doctrina, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viendo que Pablo está hablando de iglesias La misma con la misma doctrina. Pero que no haya ese hermetismo, por ejemplo, ¿verdad? Que por ejemplo, ahorita como nosotros, hermanos, que fuimos a Jalapa, ¿no? Con la iglesia bíblica de Jalapa. Y que, no, yo de la iglesia bíblica de Jalapa. No, yo de la iglesia bíblica de Carmel. No, yo de la iglesia bíblica de Natán Díaz. No, yo de la iglesia bíblica de Sujel Michelén. Y que hubiera este tipo de divisiones, ¿no? Nosotros estamos mejor que ustedes. Y cuestiones así, ¿no? Es lo que reprueba Pablo. Es lo que reprueba Pablo, ese tipo de detalles. Si tenemos sana doctrina, si hay sana doctrina en la iglesia, si la doctrina fundamental está sana, entonces es una iglesia del Señor y no tenemos por qué sentirnos más o menos que ellos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros vemos esta actitud normal que se presenta a veces, no solo en los discípulos de Juan, se presentó también en los discípulos de Jesús, se presentó en Corinto, ¿verdad? Y a veces tendemos a exagerar también la cuestión que está sucediendo, porque mira lo que dicen los discípulos de Juan. ¿Qué dicen? ¿Qué le dicen a Juan? Mira qué. Todos se van con él. Todos se van con él. Tendemos mucho, a veces cuando nuestras emociones están exacerbadas, nos cegamos y no analizamos ni lo que estamos diciendo. Todos, gran parte de Israel no iba tras Jesús. Y otra parte, Juan seguía bautizando. Perdón, Juan estaba bautizando, ¿no dice eso el versículo 23? Que Juan estaba bautizando. Quiere decir que gente todavía estaba llegando ahí con Juan, ¿verdad? Pero dice, todos están yendo para allá, ¿verdad? Todos. Eso también, hermanos, les hacía, eso también les hacía no oír la voz de su propio maestro. Lo que puede hacer nuestra emoción, no oír la voz de la persona que nos está hablando. ¿Cuántas veces Juan el Bautista no les dijo que él no era el Mesías? Muchas veces. Que él no era el Cristo. Por ejemplo, vamos a Juan 1:20. Este es el testimonio de Juan. Ahí está, ¿verdad? Y ahí estaban sus discípulos también. Y dijo, yo no soy el Cristo. Versículo 29 y 30 de allí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Ahí está, ¿verdad? Otra vez. Ahora, versículo 35 y 36, por favor. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista le dice, ustedes mismos oyeron de mí, yo no soy el Mesías. Les vuelve a decir el Señor aquí en el capítulo 3, Juan el Bautista en el capítulo 3, ustedes mismos oyeron de mí, que yo no soy el Mesías. Le estaban reclamando de Jesús. Y Juan el Bautista le dice, yo no soy. Indirectamente les está haciendo otra vez, pero aquí ya les está haciendo pensar, ¿verdad? Si yo no soy el Mesías, ¿quién creen que es el Mesías? El que está allá. El que está allá. Decían por ahí que Jesús fue el más excelente maestro
Porque Jesús no respondía a las dudas directamente, siempre hacía pensar a la gente. Cuando le venían con alguna pregunta, él siempre contestaba muchas veces con otra pregunta. Cuando le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César? Enseñó una moneda. ¿De quién es esta moneda? Del César. ¿Qué imagen? Del César. Ah, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dándenle, ¿verdad? Entonces Jesús los hacía pensar, o Jesús les hablaba por parábolas. ¿Para qué? Porque la parábola enseña una verdad, pero tienes que analizarla, tienes que dedicar tiempo a analizarla, a meditarla en tu mente. Jesús, ¿verdad? Era su forma de hablar. Y entonces Juan les está diciendo de la misma manera a ellos. Pero ellos estaban tan metidos en criticar y defender lo suyo que no tenían su mentalidad abierta para escuchar lo que Juan les estaba diciendo. Estaban más metidos en debatir y criticar que en buscar la verdad. En buscar la verdad. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando criticar o estamos buscando la verdad? ¿Estamos buscando criticar los medios de Dios para salvar? ¿O estamos entregándonos a tu voluntad? ¿Qué harás? ¿Te dedicarás a obedecer al Señor o harás tu propia voluntad por tus propios medios? Vamos a Juan capítulo 3, versículo 6, por favor. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Ahí está, ¿verdad? Todo lo que nosotros queramos hacer en nuestra carne va a ser fruto de la carne. Va a ser una acción de la carne. Va a ser una acción de la carne. ¿Cómo puedo convencer a la gente? ¿Cómo puedo convencerla? Necesito convencerla. Dios no nos envió a convencer. Dios nos envió a predicar. Y a predicar el evangelio de arrepentimiento y de perdón de pecados. ¿Verdad? No nos envió a convencer a la gente, porque así como yo físicamente no puedo ir a un muerto y decirle y explicarle la ley de la gravedad, porque no la va a entender. Está muerto. Así lo mismo sucede, ¿verdad? Cuando yo quiero hacer y convencer a alguien de que venga a Cristo, no lo puedo hacer. Eso es una obra de la carne. Yo tengo que dejar que Dios haga. No es mi obra. ¿Es la obra de quién? Del Señor. Es su obra. Es su iglesia. Por eso en Hechos, ¿verdad? Nosotros en el capítulo 2 nosotros leemos y dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser sacerdotes. El Señor añadía. Es una obra de Él. El Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Entonces en el versículo 27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Fíjense las palabras de Juan. De Juan el Bautista. No puede el hombre recibir algo, recibir nada. Si no le fuere dado del cielo. Juan 3:3, por favor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo. Y como les he dicho ya varias veces, nacer de nuevo, o sea, de nuevo, el griego también puede decir de arriba. Eso significa del cielo. Eso significa de Dios. Voy a leerlo de esta manera. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de Dios no puede ver el reino. No puede ver el reino. Por eso Juan capítulo 1 versículos 11, 12 y 13 nos dice eso. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ¿qué?
de ser hechos hijos de Dios. Solo Dios puede obrar en nosotros y puede obrar esa maravilla, como lo vimos el domingo en 2 Corintios 4:6, ¿verdad? Él es el único que puede resplandecer dentro de nosotros para que nosotros podamos entender, comprender el Evangelio. Si no, es imposible. Pablo dice, para el hombre natural, o sea, el no convertido, el no regenerado, las cosas del Espíritu son locura. El Evangelio es locura. ¿Por qué? Porque se ha de discernir espiritualmente. Y si está muerto espiritualmente, ¿cómo lo va a discernir? No puede. Entonces yo estoy malgastando mi tiempo en tratando de convencer a alguien que venga a Cristo si Dios no obra en él. Es mediante el poder de Dios, mediante su gracia. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me dio no lo trajera. Ahí está, ¿verdad? Ninguno. Y aquí sí no está exagerando Jesús, ¿verdad? No está utilizando una hipérbole, está diciendo la verdad. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae primero. Jesús les dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que ¿qué, hermanos? Dios elegí A vosotros, sino que yo os elegí a vosotros. Esa es la parte primordial, hermano. Nosotros no elegimos a Dios, Él nos eligió. Gloria al Señor. Él nos eligió a nosotros. ¿Sí? Y dice Juan, vamos al capítulo 3, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Primero de Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Es ese? ¿Es ese? ¿De qué podemos jactarnos, hermano? Juan el Bautista, él sabía, ¿verdad?, que él había sido enviado por Dios. Que él era un profeta de Dios, no porque él hubiera elegido serlo, es porque Dios lo había elegido para hacerlo. Juan el Bautista no decidió ser él el que allanara el camino del Señor, ¿verdad? Él no decidió ser la voz del desierto que clama, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso vino de Dios, ¿sí? Por eso el profeta Jeremías habla, ¿verdad?, que su ministerio profético, ¿desde cuándo fue, hermanos? Desde el vientre. Pablo también dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Entonces es un llamado del Señor. Todo lo que nosotros podemos tener en el Señor es porque Él nos lo ha dado. Es gracia sobre nuestras vidas. Hasta el ministerio es gracia, ¿sí? Y esa es la parte maravillosa. Y dice Juan, al que es de la tierra, o sea, yo soy de la tierra, yo soy terrenal, yo soy un simple mortal, y yo solo puedo hablar cosas terrenales, aunque cosas que Dios le diera, pero solo Él podía transmitirlas en lenguaje terrenal, no había más. Juan no tenía otra facultad, pero Juan sabía perfectamente que el que estaba al otro lado del Jordán era el Cordero de Dios, era quien había descendido del cielo, era Dios encarnado, ¿verdad? Por lo tanto, él podía hablar perfectamente de Dios. Amén. Juan podía hablar de Dios, pero todavía con el velo del lugar santísimo, ¿verdad? Todavía con ese velo. Pero Jesús, quien es la misma gloria de Dios, podía hablar perfectamente quién es Dios y enseñárnoslo y mostrárnoslo. Por eso Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí,
visto al Padre. ¿Sí? Él fue enviado, Juan el Bautista fue enviado a preparar el camino del Señor. Una misión terrenal para un hombre terrenal. Juan fue enviado a preparar ese camino, ¿verdad? A allanar y a predicar el evangelio del arrepentimiento. Pero Jesús vino con una misión celestial. Jesús vino con una misión celestial. ¿Por qué una misión celestial? Porque su plan venía desde antes de la fundación del mundo, y su plan tiene que ver con llevarnos a las regiones celestes con Cristo Jesús. ¿Sí? Juan el Bautista no puede llevarnos a las regiones celestiales. El pastor no puede llevarte a las regiones celestiales. Ningún ser humano puede llevarte a las regiones celestiales. El único que puede llevarte ahí es Jesucristo y nadie más. ¿Sí? Nadie más. Por eso Juan decía, yo soy un simple hombre terrenal. Yo no puedo hacer más de lo que me es dado. Y aquí los discípulos de Juan debieron gozarse en que su maestro hubiera terminado lo que fue encomendado. Que su maestro tuvo éxito en lo que le fue dado, que cumplió. Y sin embargo, no estaban contentos. No estaban contentos. ¿Por qué? Porque a diferencia de Juan el Bautista, ellos estaban buscando fama, estaban buscando números, no sé qué otras cosas. ¿Nosotros qué estamos buscando? ¿Estamos buscando cumplir la tarea que Dios nos encomendó? ¿Cuál es esa tarea, hermano? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Hacer discípulos. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ahí está. Puedes hacerlo de mala voluntad, puedes hacerlo de buena voluntad. Si lo haces de buena voluntad, dice Pablo, recompensa hay. Si lo haces de mala voluntad, de todas maneras la misión te ha sido encomendada. Tito 1:3, epístola a Tito, capítulo 1, versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahí está. ¿Qué nos fue encomendado? Ya lo dijeron, ¿verdad? La predicación del Evangelio. A todo cristiano le ha sido encomendado la predicación del Evangelio, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos. Tengo que predicar el Evangelio. Es una comisión que le ha sido dada a todo cristiano. Ya enseñar la palabra, y bueno, eso ya estamos hablando de ministerios, ¿no? Pero predicar el Evangelio, hablar el Evangelio, enseñar a la gente el Evangelio es misión de todo cristiano, y es una misión que Dios nos ha encomendado. Dios le encomendó a Juan el Bautista preparar el camino de su Hijo amado, ¿verdad? Y lo hizo fielmente. Y lo hizo fielmente. Lo hizo tan fielmente que Juan compara lo que él hizo como el amigo del esposo, ¿verdad? El amigo del esposo en los tiempos de Juan el Bautista era el que cuidaba a la esposa y la preparaba y todo para que nadie la fuera a robar o algo, ¿verdad? Y para entregársela a su amigo, ¿sí? Él tenía estrictamente prohibido enamorarse o darle un beso o casarse, robarse a la novia, su pena de muerte. Entonces, dice, así como el amigo, cuando oye la voz del esposo, se goza grandemente, ¿verdad? Juan estaba diciendo, yo soy ese amigo, y estoy oyendo, hey, del otro lado, discípulos, hey, óiganme, del otro lado está el esposo, yo soy solo el amigo. Y no me hicieron caso. Yo me gozo grandemente de que ya haya aparecido el esposo y entonces yo desaparezca. Yo desaparezca. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, o sea, que yo desaparezca, que yo sea quitado.
Pablo dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Esto tiene que ser una realidad creciente en nuestra vida cristiana. Cristo tiene que verse cada día más en nosotros. Cristo tiene que verse más en nosotros. Si yo me estoy viendo más que Cristo, algo está mal. Mi carne está tomando ocasión y tengo que ir entonces a los medios de la gracia, que es orar y meterme a la palabra de Dios para que Cristo se muestre en nosotros. No es por nuestras fuerzas, es Él el que tiene que hacer la obra. Jesús mismo, cuando vino a cumplir su misión celestial, Él varias veces dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Señor, de mi Padre. Esa voluntad. Y dice Juan 3:32 al 34. Léalo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe tu testimonio. El que recibe tu testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Otra vez, Juan el Bautista le sigue diciendo a sus discípulos, Jesús es de arriba, yo soy de abajo. Jesús es el Señor que ha bajado para mostrarnos a Dios y su voluntad. Vuelve a hablarles y a decirles, ¿verdad? Jesús está diciendo, véanlo, Él vino a una misión, a una visión, y Él es el Dios encarnado, Él viene de arriba. Y dice, y nadie recibe su testimonio. Nadie recibe su testimonio. Aquí Juan el Bautista, ¿verdad?, está diciendo algo bien importante. Nadie recibe su testimonio. Y volvemos a lo que les decíamos antes. Nadie puede venir a Cristo si Dios no obra primero en él. Y lo vuelve a recalcar aquí, ahora en labios de Juan el Bautista. Nadie recibe su testimonio. ¿Sí? Qué triste es ver todo esto, ¿verdad? Nuestra naturaleza rebelde, nuestra naturaleza que va contraria a Dios, y así va toda la humanidad. Por eso el cristiano decimos que es como un salmón, va contra corriente. Va contra corriente. Y luego dice Juan el Bautista, el que recibe esto atestigua que Dios es veraz. ¿Sí? El que recibe, ¿quién es el que recibe? Sino aquel a que Dios le ha dado. Y cuando Dios resplandece en nosotros, entonces nosotros entendemos quién es el Señor. Y podemos ver la hermosura de Él, y podemos ver la grandeza de la salvación que Él nos da. Esa salvación gloriosa, ¿sí? Esa salvación maravillosa. Y con todo esto que nos está hablando Juan, aún queremos seguir en nuestra soberbia creyendo que nosotros podemos buscar a Dios cuando queramos. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Sí? Todo lo que yo hablar de su Padre es lo que Él ha venido a expresarnos acá, ¿verdad? Él es lo que ha venido a expresarnos acá. Y la parte que quiero centrarme es, dice, Dios no da el Espíritu por medida. Otra vez, aquí las iglesias carismáticas hablan, ¿verdad?, de que Dios te puede dar una unción súper, extra. Señor, hermanos, aquí está hablando de Cristo. En la persona de Cristo estaba toda la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. Porque en Él ubica corporalmente toda la plenitud. Amén, ¿verdad? Toda la plenitud de la deidad. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2.
Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí está, ¿verdad? Entonces reposará sobre él. La plenitud, todo esto. Isaías 42:1. Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a la nación. Ahí está. Está hablando de Jesús. Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Isaías 61, Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Él nos da el Espíritu por medida. ¿A quién? A su Hijo. Toda la plenitud, todo el poder, toda la gracia, todo el Espíritu en Cristo Jesús. Porque así lo puso el Padre. Y Juan 3:35. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahí está, ¿verdad? El Padre ama al Hijo. Aquí tenemos que hacer algo especial. El Padre ama al Hijo. Nosotros, cuando Dios nos alcanza y creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos amados por Dios, pero no por nosotros, sino porque estamos en Cristo. Amén. Porque estamos en Cristo. Por eso somos amados por Dios. Nuestra relación de unidad con Cristo hace que Dios nos ame de la manera que ama a su Hijo, pero porque estamos en su Hijo, dentro de Él, contenidos en Él. Por eso dice Juan el Bautista, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 5:22, por favor. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan 5:22. No, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén, ¿verdad? El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Sí. Todo lo entregó en las manos. ¿Verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses 2. Del 9 al 11. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese Que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahí está. Amén. ¿Verdad? Veamos la cuestión, hermanos. Todo se lo ha entregado. Y lo ha puesto por Señor de todos y por juez de todos. Este Jesús que sufrió la misma fragilidad que nosotros, ¿verdad? En su carne, cansancio, dolor, enfermedad, todo lo que Él sufrió, hambre, sed, tentación, ahora es el Rey de Gloria, revestido de poder, sentado en su trono para juzgar a vivos y a muertos. ¿Qué vas a hacer con ese Jesús? Porque un día, si hoy no lo reconoces como Señor y Salvador de tu vida, un día lo vas a reconocer como Señor, porque eso Dios se lo ha prometido a su Hijo. Que Él hará que toda rodilla se doble delante de Él, seas creyente o incrédulo. El creyente dobla sus rodillas aquí en la tierra. El incrédulo las va a doblar en el día del juicio del gran trono blanco, pero ya no será para salvación, será para condenación eterna.
pero van a doblar sus rodillas y van a reconocer que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Quienes muchos hoy en día no quieren sujetarse al señorío de Jesucristo y entregar su voluntad a Cristo y rendirse al señorío de Él, ese día se postrarán y reconocerán que eres el Señor. Pero será demasiado tarde. Irán a un lugar de condenación eterna. ¿Verdad? Por lo tanto, como dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si estás oyendo hoy la voz del Señor en tu corazón, no lo endurezcas. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Es tu única opción de salvación. La única manera que puedes escapar del juicio eterno, de la ira plena de Dios. Como decía Paul Washer, me encanta esa frase, cuando un cristiano o alguien que se denomina cristiano o un mundano dice, ¿verdad? Dios me juzgará. Dice, ¿y no te da miedo eso? ¿Que Dios te vaya a juzgar? Si Él es santo, santo, santo. No admite ni un ápice de pecado, ni una gota, ni un gramo de pecado admite Dios. Jesús será el juez que lanzará al lugar de tormento eterno a todos aquellos que no vinieron a Él. A todos aquellos que rechazaron. Y por eso Juan cierra con el Juan 3:36, que dicen que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya está sobre él. Bien. Si tú no has creído con todo tu corazón que Jesús es tu Salvador y el Señor, el dueño ahora de tu vida, la ira de Dios está sobre ti. Y en cuanto Él decida, esa ira te puede aplastar. Si hoy esa ira no te ha aplastado, es porque la misericordia de Dios la está sosteniendo. Pero en cuanto Él decida, por su libre voluntad, por su soberanía, quitar esa misericordia y que la ira de Dios caiga enteramente sobre ti, y te irás a un lugar de tormento eterno, por cuanto no creíste la verdad, por cuanto rechazaste al único que podía salvarte, a Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. ¿Alguna duda, pregunta que tengan hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien entendido? Yo sí quiero preguntar algo, pastor. Sí está entendido. Sí, sí. ¿Lo ponemos o...? Ajá. Para tener más.